Me produce como mucha alegría y mucha emoción, porque seguramente si hago esta pregunta, espero que mayoritariamente pueda ratificar mi hipótesis. Sí, de los que estamos aquí, ¿quiénes nacieron en este siglo XXI? Bien, todos los que nacimos en el siglo XX. Primero, abrazarlos y aplaudirlos, porque tienen nada más ni nada menos que el desafío de construir un sueño y poner en movimiento la esperanza de la que hablaba Isabelino. Porque además nosotros recibimos postas también en ese sentido intergeneracional. Esa posta de en los momentos más difíciles y más complejos, cómo seguir alumbrando de alguna manera horizontes utópicos. Y yo creo que son tiempos precisamente de encontrarnos a pensar y a reflexionar sobre la educación pública, este desafío que nos planteamos en este espacio de habitar la escuela. Primero tenemos que revisar cómo la habitamos nosotros, cómo la hemos habitado en nuestra historia escolar, porque a veces se juega en nuestro trabajo docente cómo la hemos habitado. También cómo la queremos habitar, es lo otro que tenemos que poner en movimiento y en diálogo, que están muy entrelazadas con nuestras historias de vida. Y eso es algo que a veces la escuela, o por lo menos en las demandas o en la cotidianidad docente, lo que puede pasar es que sobrevolemos esas historias escolares y esas historias de vida. Y en verdad, el objetivo, que bien venían planteando Martín y Pindo, tiene que ver con ese desafío que nosotros decimos desde la organización sindical, que cada vez que abrimos la puerta de la escuela, ponemos en movimiento los sueños de nuestro pueblo. Y los sueños de nuestro pueblo tienen que ver precisamente, están fuertemente vinculados con las transformaciones que en nuestra vida pueda producir la educación pública y la convicción en torno de la misma, que además es una convicción histórica particular e identitaria de nuestro pueblo. Está enraizada precisamente porque también nosotros tenemos que relacionarlas con aquellos procesos de mayor migración o movimiento social ascendente tuvieron que ver con movimientos populares que se expresaron en la conducción de los estados. Y yo creo que una de las lecturas que nosotros tenemos que poder producir es que es habitar la escuela en un contexto territorial. Y que ese territorio tiene una amplitud muy macro, porque es el territorio mundo, el territorio continente, el territorio nación, el territorio provincia y el territorio local, ¿no? Y a veces hay como un ensamble armonioso de corrientes que llevan en ese sentido de la construcción y de la concreción de esas direccionalidades utópicas, y a veces parecen venir coordenadas en contrario de esos procesos. Y entonces yo pienso, ¿no? Puedo pensar La Plata, puedo pensar Berisso, Ensenada, estaban por aquí, Florencio Varela. Es como que tienen algunos pisos sociales e institucionales para poder desafiarse a pensar la provincia, lo nacional e incluso lo continental desde una perspectiva dinámica. Pero también pienso en la provincia de Buenos Aires, con un Estado que está invirtiendo cotidianamente en la educación pública, que de alguna forma hay una trama de acción política estatal que intenta reparar una ausencia, porque cuando nos pensamos nacionalmente hay una ausencia del Estado nacional para que nosotros podamos concretar integralmente el habitar la escuela. Y entonces me imagino en la provincia de Mendoza, o me puedo imaginar en la provincia de Corrientes, o me puedo imaginar, esa dimensión de pensar lo provincial y nacional se complejiza aún más.
¿Se entiende? ¿A dónde vamos? ¿Se comparte? El que no, si hay algo que no comparten, levanten la mano y empezamos a esto que es lo lindo del intercambio y del debate, ¿no? ¿Por qué traía esto de la territorialidad? Porque a veces no alcanza con pensar solamente mi territorialidad más cercana, pero sí es muy importante que mi intervención tenga que ver con esa territorialidad cercana. Y a la hora de pensar habitar la escuela habita una comunidad, pero la comunidad tiene que habitar la escuela también. Y a veces, cuando yo dije, cuando abrimos la puerta de la escuela, es como que cerrar la puerta de la escuela parece que a esos procesos culturales tan diversos o multiculturales que se dan en las comunidades se blindan con esa puerta que se cierra o a veces entran a partir de la puerta que se abre. Entonces decía, hay muchas cuestiones para poder pensar estas territorialidades de las escuelas que no son solo geográficas, que son culturales, que son sociales y que son económicas. Pero además, a veces también las podemos pensar desde una perspectiva homogénea. Son niños, niñas de 6 años en primer grado, en una escuela urbana, o son adolescentes y jóvenes de 15 y 16 años en una escuela rural. Y sin embargo, hoy no estamos enunciando la heterogeneidad de lo que representan esos pequeños universos que se nuclean en el marco de una institución educativa. Entonces decía, cómo en ese habitar la escuela, digamos, nosotros tenemos que pensar los contextos históricos también, porque algunos tienen miradas nostálgicas sobre el habitar la escuela, ¿no? Miran con espejo retrovisor, hay una melancolía, por ejemplo, la melancolía de la educación secundaria. Si yo escucho un adulto o una adulta que dice que iba contento a la escuela secundaria, que en la escuela secundaria solo se aprendía y que parece la descripción de Juvenilia y el maestro Jacques, la verdad no vivió la adolescencia. Porque transitamos una etapa de la adolescencia con algunos profes que amábamos, pero amábamos mucho el recreo donde nos encontrábamos a compartir con compañeros y compañeras de la misma generación y con los mismos sueños y con las mismas expectativas. Entonces, es decir, a veces lo que se trae como registro al presente son concepciones homogeneizantes o disciplinadoras. Por eso hay cuestionamientos cuando nosotros hablamos de conocimientos que tienen que ver con una intervención y una lectura contemporánea de la realidad. Y entonces la educación sexual integral está puesta con lupa, atravesada por concepciones ideológicas, a veces por creencias, pero particularmente con intentos de formatear una única lectura sobre el mundo y sobre los sujetos que la habitamos. Entonces, nos parece esto como muy importante entender, decía Hugo Yasky allá hacia fines de los 90 y comienzos de los años de este siglo, que el oficio de un trabajador y trabajadora de la educación es remar contra la corriente. No hay formas de producir acciones transformadoras en la vida de nuestros y nuestras estudiantes y transformadoras de nuestras propias vidas si no remamos contra la corriente, porque lo que puede pasar es que naturalicemos lo que la corriente de los sectores dominantes traen para que nosotros expresemos a través de conocimientos, en el marco de nuestras planificaciones, en el marco de la definición del arbitrario cultural en el que inscribimos esos conocimientos. Entonces, para nosotros esto es muy central. Y decía Cecilia Martínez a esto que agregaba que fue fundadora del SUTEBA, nosotros el 31 de agosto vamos a cumplir 38 años. Y entonces ella decía que teníamos que ser como los salmones, ¿no? Que van contracorriente a desovar. Y yo pensaba, ¿no? Genéticamente tiene una inscripción que para la continuidad de este presente y construir futuro hay que ir contracorriente. Y entonces nosotros tenemos que pensar el habitar la escuela construyéndose contracorriente
de esta etapa en términos nacionales e incluso si miramos los movimientos a nivel mundial, también para poder pensar la construcción de ese mundo justo y solidario con el que tanto nosotros soñamos, pero que a veces se contradice con lo que podemos trabajar en el aula o se contradice con lo que nosotros incluso podemos interactuar en nuestros barrios y en nuestras comunidades. Entonces la escuela también transita, el habitar la escuela, como una línea histórica que está en movimiento, como esas líneas de producción, y a veces pasan estas lecturas históricas y conceptuales en cada uno de nosotros y nosotras a la hora de debatir o de pensar o de proponernos sobre qué es habitar la escuela o qué es habitar incluso en términos de educación pública, ¿no? Y pensaba en este sentido las concepciones del mundo. Pensaba un maestro en la etapa de Galileo Galilei diciendo que el mundo se mueve, cuando la corriente mayoritaria pensaba en un sentido contrario. Ahora, nosotros hoy tenemos quienes vuelven a pensar que la Tierra es plana, cuando el conocimiento científico avanzó y se desarrolló y nos quieren retrotraer. Lo mejor sería, tal vez, lo digo entre comillas, al siglo XIX, pero hay algunos que están pensando muchos siglos previos de la historia presente que estamos transitando. Entonces, poder pensar que en esta mirada que se juega mucho a la hora de planificar y de nuestra formación docente, nosotros también tenemos que conocer a cada pibe o piba que está en nuestra escuela, en las aulas, desde cada uno de los lugares en los que interactuemos, porque allí también la escuela es la única institución por la que nuestros niños y niñas, adolescentes y jóvenes transitan 14 años. 14 años. Para algunos es el 80% de su vida. Si a eso le sumamos el haber logrado el avance de estamos en un proceso, en un tránsito que esperamos con la lucha seguir concretizando, de avanzar en la universalización de la educación terciaria o de la educación superior, gran parte de las huellas, en nuestras subjetividades, se producen en esa interacción de lo que acontece en el aula, de lo que acontece en una institución educativa. Y ahí se juegan las marcas de vida y las marcas educativas también, porque muchas de ellas tienen que ver con marcas de exclusión social y marcas de exclusión educativa. Cómo fuimos enseñados y cómo aprendimos. Y muchas veces nos encontramos con varias generaciones en la mochila de un pibe y piba, varias generaciones previas que fueron convencidos de que no les daba la cabeza, o varias generaciones que están convencidos de que han fracasado en la vida y que fracasarán en la escuela. Y entonces revertir esos procesos y esas profundas marcas es parte de luchar contra la corriente. Porque si algo los sectores dominantes y las políticas de la extrema derecha nos plantean, es precisamente que es inalterable el origen de cuna. Y nosotros estamos convencidos que nos hemos organizado para alterarlo todo. Y es una cuestión generacional que los jóvenes, las jóvenes, se propongan transformar el mundo que les está siendo construido o que están transitando. Yo creo que esto tenemos que pensarlo a la hora de plantearnos el habitar la escuela. ¿Se va compartiendo hasta ahora? ¿Sí? Hay cabezas que sí, otras... Uy. Entonces, ¿qué nos planteamos nosotros históricamente desde el SUTEBA? Porque esto otro también, a veces a las organizaciones sindicales solo nos permiten hacer visible que hablamos de salario, que hacemos una medida por salario y por condiciones laborales. Y en realidad, para nosotros, es inescindible el valor del salario del reconocimiento de nuestra tarea pedagógica. Y es inescindible debatir nuestro trabajo docente si no articulamos organización curricular, organización institucional y organización del trabajo docente. No se pueden discutir para nosotros de manera parcelada, es una mirada
integral que tenemos que desarrollar. Por eso nosotros decimos, nosotros no nos planteamos habitar la escuela para reproducir la injusticia, o la segmentación social y económica, o la exclusión educativa. Nosotros nos planteamos actos de acción y palabras insolentes ante la imposición de lo injusto como natural. Sobre la pobreza, esto de que pobre subo siempre, los pobres no llegan a la universidad. Hoy en el Consejo Federal decían que las ofertas de las escuelas privadas posibilitaban que las chicas pobres, porque mayoritariamente se ha hecho visible al calor de esta lucha la presencia de las mujeres en distintos niveles de enseñanza, entonces decían que las chicas pobres terminen la escuela, la educación superior. Y yo decía, hay varias generaciones de chicas y chicos pobres que se organizaron para pelear y transformar esas realidades injustas. Y que además, mayoritariamente en las universidades, al calor de las políticas públicas y de la inversión y del financiamiento, pero también de gobiernos que tomaron la decisión de poner como prioridad a la educación pública, mayoritariamente pueblan las universidades, en el caso de la provincia de Buenos Aires, quienes salieron de la condición de mayor vulnerabilidad social y de la que estamos orgullosos y orgullosas de ser parte de ese logro. Y por el que vamos a seguir batallando, y por el que vamos a seguir batallando. Por eso decimos, aquello que tenemos que plantear sobre el habitar la escuela en este tiempo histórico tiene que ver precisamente con la universalización del derecho social. Y por eso hay un cuestionamiento sobre la educación pública en particular, pero también sobre los trabajadores y trabajadoras de la educación, sobre los investigadores y las investigadoras, porque en verdad lo que hacemos es esto, desnaturalizar lo que está naturalizado y reactualizar las miradas sobre este mundo que transitamos. Pero más que nada pensarnos que en ese proceso de construcción de conocimientos tienen que darse en el marco de un proyecto colectivo y solidario. No hay acción más contracultural al modelo de las políticas neoliberales, al modelo social de las políticas neoliberales, al modelo educativo de las concepciones de derecha y extrema derecha, que construir procesos de humanización que articulen lo que se desarrolla en la escuela con lo que trabajamos con las comunidades. Y aquí quiero ingresar la lectura de las comunidades, porque muchas veces, en particular en la universidad, no sé, me imagino que no pasa, pero a veces en el nivel inicial o en la primaria, convocamos a padres y madres en su categoría de padres y madres, pero jamás tenemos un registro de su categoría de trabajadores y trabajadoras, de su categoría de militantes, de presidentes de una sociedad de fomento, de presidentes o coordinadores de un emprendimiento solidario y colectivo, de su protagonismo de la pertenencia a una organización social. Es decir, no los estamos convocando como sujetos políticos que se organizan para transformar su realidad cotidiana. Y que hay un conocimiento que tiene que ponerse en diálogo entre la escuela, porque no es entre la escuela y la comunidad. Nosotros somos la comunidad. No hay un nosotros trabajadores y trabajadoras de educación, un nosotros estudiantes y un nosotros comunidad. Somos la comunidad. Es más, muchos somos la comunidad organizada. Entonces decíamos, lo venimos diciendo hace muchos años, habitar la escuela para construir historias de vida colectivas y solidarias. Como decía Henry Giroux, la escuela tiene como el desafío de construir conocimientos para la lucha. Nosotros creemos que esto es central. Una lectura crítica de la realidad y la construcción de aquellos conocimientos y herramientas para transformar la realidad. Pero la realidad en términos colectivos, porque hoy nos vienen a proponer en bandeja los proyectos individuales. Y los proyectos individuales lo que hacen es sostener la desigualdad, porque no todos tenemos los mismos puntos de partida, ni tenemos que tener los mismos puntos de llegada. Sí tenemos que tener la igualdad de oportunidades y la igualdad de posibilidades. Algunos lo llamamos justicia social y esto nos parece a nosotros como una cuestión muy central. Entonces, ¿en qué lucha estamos?
para ir como poniendo algunos otros ejes. Nosotros lo que no queremos es que lo que nos planteemos propositivamente, no solo en términos de diagnóstico, sino propositivamente para la lucha, quede solo en un marco teórico, en un manifiesto escrito. Lo queremos llevar a la acción de manera cotidiana. Y para eso necesitamos, por supuesto, también las acciones gubernamentales. También necesitamos las políticas de las políticas públicas. Y yo recordaba, ahí retomando, ahora que traía la memoria a Hugo, que él decía en los 90, lo encontré a fines de los 90, si lo encuentro acá. Él decía, el alma de la escuela pública somos quienes la habitamos. Estudiantes, docentes, comunidades. Enseñar es un acto de vida. Y ese es como el tema central, ¿no? A la hora que nosotros proponemos un trabajo, un análisis, una investigación, una lectura con nuestros estudiantes, la mayor complejidad es la devolución de los pibes y pibas, que a veces se expresa en interrogantes. ¿Y usted qué piensa? ¿Usted qué propone? ¿Usted qué hace? Ahí ya empezamos como se nos tiembla el piso. Pero además a veces nos dicen, ¿usted qué hizo? Y entonces eso a veces dificulta el lugar. Alguien decía por ahí, nos dejan en offside, exactamente. Entonces digo, esta cuestión es en este proceso, por eso nosotros poner mucho en palabras, es muy necesario que pongamos en palabras lo que estamos pensando sobre la educación, sobre nuestra propia educación, sobre la que soñamos, sobre la educación pública, sobre este tiempo histórico, pero más que nada porque venimos no solo en términos de movimiento popular, a veces se sitúa en una derrota en términos electorales. Venimos, creo que desde la caída del muro de Berlín, en un proceso de derrotas culturales, de ese mundo plurinacional y multicultural. Y cómo esta subordinación que se va produciendo de los estados-nación a las grandes potencias, o en este caso, a uno, en nuestro caso, en esta etapa de este contexto histórico, un gobierno que se subordina a una de las potencias y al imperialismo, en este caso a Estados Unidos y la OTAN, en un mundo en el que las políticas avanzan en la devastación ambiental, en acciones bélicas, en las que la pedagogía de la crueldad parece ser la acción preeminente de los gobiernos respecto de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo de esa pedagogía de la crueldad nosotros la transformamos en una pedagogía de la libertad o en una pedagogía para la emancipación en términos colectivos? Creemos fundamentalmente que todas las acciones que nosotros venimos desarrollando, tanto desde la escuela, tanto en la calle, ambas están en diálogo continuo y constante. Ha sido una demostración de lucha, de unidad y fuerza el 23 de abril. Y una demostración de cuánto está enraizado en nuestro pueblo la educación pública. Pero además, cuánto logramos concretar en el corazón y en la conciencia de nuestro pueblo que la universidad es un derecho. Y es un derecho consciente, reciente, al calor precisamente de la expansión, precisamente de las universidades en el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero también en el territorio nacional. Nosotros creemos que vamos en una continuidad y en un proceso de lucha, que requiere de debate, que requiere de participación, que requiere de protagonismo, pero requiere pensar el habitar la escuela con el habitar también la democracia. No es posible pensar y soñar una escuela pública, popular, con perspectiva de género, latinoamericana, con perspectiva de derechos humanos, emancipadora, si a la vez no fortalecemos la institucionalidad democrática. Y esto no significa que nosotros pensemos en un statu quo de esa institucionalidad democrática. Creemos que tenemos que repensarla, que tenemos que fortalecerla, que tenemos que amplificarla, que tiene que haber una participación protagónica. Por eso creemos que en el debate, y esta cátedra trae esa convocatoria, en este debate hay sujetos, sujetas, sujetes que deben intervenir
que deben intervenir profundamente en el debate sobre la educación pública y sobre la institucionalidad democrática, que son precisamente los y las estudiantes. Desde la escuela del sistema obligatorio común hasta el sistema de educación superior. Para nosotros es central ese protagonismo, porque es el protagonismo que tuvieron, y lo vamos a recordar dentro de poco, aquellos que en los años 70 daban la pelea y les quitaron la vida por esa pelea por un mundo justo y solidario, porque vamos a recordar a los y las estudiantes de la noche de los lápices, que no solo peleaban por el progreso estudiantil, peleaban por ese mundo justo y solidario. Y también voy a recordar otros protagonismos. Bueno, aquí la universidad con las reformas allá, los movimientos estudiantiles que fueron produciendo los diferentes movimientos en relación a la universidad pública. Pero también quiero recordar a los que lucharon contra la ley federal en los años 90, mayoritariamente eran estudiantes de educación secundaria. Y cómo del 2015 al 2019 los estudiantes de los institutos terciarios estuvieron en la calle para resistir el cierre de los institutos terciarios. Por eso, con esa historia de lucha que entrelaza las historias de los trabajadores y trabajadoras de la educación, de nuestras comunidades, de las comunidades organizadas, de los y las estudiantes también organizados y organizadas, es que tenemos el compromiso y la convicción. Vamos a luchar por esa escuela que soñamos, pero más que nada vamos a fortalecer la amplitud de la construcción de la unidad para avanzar en la reconstrucción del país que soñamos. Porque ese país que soñamos necesitamos fuertemente que tenga una modificación en el 2025 en la representación de la legislatura nacional y en la representación de la legislatura provincial. No puede haber en la legislatura nacional quienes consideren a la educación un servicio esencial, porque la educación es un derecho esencial. La educación no es una mercancía, no estamos dispuestos a entregar nuestra historia de lucha. La educación no es una mercancía. Lo de servicio esencial no es solo que cercena el derecho a huelga de los trabajadores y trabajadoras de la educación, encubre la apertura total a un proceso de privatización y de mercantilización de la educación pública, porque saca del campo de los derechos y lo pone en el campo del mercado al enunciar como servicio a la educación. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que accionar desde cada uno de nuestros ámbitos, porque las comunidades mayoritariamente están pensando que lo que se votó es que la educación sea esencial. Y todos aquí levantaríamos la mano diciendo que sí, que es esencial, porque es prioritaria para el desarrollo de un pueblo. Pero tenemos que agregar esa categoría jurídica laboral que organiza la OIT, que es servicio esencial. La educación no es un servicio esencial porque son actividades consideradas servicio esencial solo aquellas en las que se pone por su suspensión de esa actividad en riesgo de vida, de muerte o de salud a una población o a un sector importante de la población. En realidad, la aplicación de esa normativa que se plantea algunos sectores del ámbito de la legislatura, lo que va a hacer es poner en riesgo a un grupo mayoritario de pibes y pibas. Imagínense un 30% de docentes en escuelas que tienen 1.200 o 1.500 estudiantes. Entonces, lo que no queremos tampoco nosotros es que pierda el sentido precisamente de la educación pública. Nosotros cobijamos a los pibes, los abrazamos, los cuidamos, pero fundamentalmente la tarea de la escuela pública es enseñar. Y es enseñar precisamente con las condiciones laborales que son fundamentales, porque están vinculadas con las condiciones de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes. Por eso vuelvo a reiterar, la bandera de la lucha nuestra está muy en alto y hay muchas manos sosteniendo esa bandera. La escuela en la Argentina, la educación es un derecho y la educación es pública. Es por la conquista y por la lucha nuestra y lo seguirá siendo porque es una lucha y será una conquista nuestra.